Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de por qué no nacen los periquitos, ya que es un tema que muchos me habéis preguntado a través de las redes sociales, que por cierto dejo por aquí para que me sigáis, y a través de los comentarios del canal. Así que sin más, empezamos. La cría de periquitos es una de las etapas más esperadas por los creadores, pero a la vez puede llegar a ser una de las etapas más frustrantes, especialmente cuando no obtenemos los resultados deseados. Por este motivo, a continuación os voy a explicar varias causas por las cuales no nacen los periquitos australianos. Pero antes, es importante tener en cuenta la diferencia entre huevos no fértiles o no pisados, es decir, que no han sido fecundados por el macho, y huevos fértiles. Los huevos no fértiles, claros o huevos no pisados, son aquellos huevos que ponen las hembras sin haber sido fecundadas por el macho, como por ejemplo los huevos de celo, o aquellos huevos en los que aunque se haya producido el apareamiento, el macho no haya podido inseminar correctamente a la hembra por diferentes motivos. Evidentemente, de este tipo de huevos no van a hacer ningún periquito, puesto que no están fecundados, y por tanto no puede desarrollarse ningún embrión en su interior. Mientras que los huevos fértiles se producen cuando ha tenido lugar la inseminación del macho a la hembra y el embrión se está desarrollando en el interior del huevo. No obstante, que un huevo esté fecundado o pisado no quiere decir que siempre el pichón o el pollito vaya a nacer, ya que se pueden producir problemas durante la cría que ocasionan que el pollito muera dentro del huevo y directamente no nazca. Pues bien, ahora que ya sabéis la diferencia entre huevos pisados y no pisados, os voy a explicar las causas principales por las que no nacen los periquitos. En primer lugar, los ácaros y los piojillos son una de las causas por las cuales no nacen los periquitos, o incluso si alguno de los pollitos llegan a nacer y hay una plaga amplia de ácaros o piojillos, es muy probable que mueran en los primeros días de vida, ya que este tipo de parásitos pican a los periquitos y se alimentan de su sangre, provocándoles debilidad general, anemias y enfermedades que pueden derivar en su muerte. Además, si durante la incubación en el nido o en la jaula hay ácaros y piojillos, esto podría hacer que los padres abandonen frecuentemente el nido o lo abandonen directamente y no incuben los huevos correctamente, dado que cuando los están incubando se sentirán incómodos e intranquilos, lo que provocará problemas en la incubación y probablemente los huevos no nacerán. Otra causa por la que puede que los periquitos no nazcan es porque hay algún problema con la alimentación de los periquitos, lo que provoca algún tipo de déficit nutricional. De ahí que sea muy importante adaptar la alimentación de los periquitos en función de las necesidades que tienen en cada época del año. Que por cierto, si queréis que más adelante hagamos un vídeo en el canal en el que hablemos de cuál es la alimentación adecuada de los periquitos en cada época del año, dejármelo en los comentarios y lo haremos más adelante sin ningún problema. Pero a modo de resumen, durante la cría es importante aportarles a los periquitos una mayor variedad y cantidad de alimento. De ahí que sea fundamental suministrarles una buena mixtura, frutas, verduras y plantas silvestres de manera frecuente, otro tipo de complementos como semillas germinadas, y por supuesto, durante esta etapa no les puede faltar el hueso de jipia, ya que es fundamental para la correcta formación de los huevos y el desarrollo de los pichones. En tercer lugar, otra de las causas más frecuentes por las cuales los periquitos no llegan a nacer es porque el embrión muere dentro del huevo, es decir, se produce lo que se conoce como abortos embrionarios. Este problema consiste básicamente en que el embrión muere durante la incubación por diferentes causas, como pueden ser a consecuencia de la incomodidad generada por parásitos como ácaros o piojillos, tal y como hemos comentado antes, por enfermedades ocasionadas por virus o bacterias, por una mala incubación de los huevos por parte de los progenitores, causada en muchas ocasiones por nosotros mismos al molestarlos constantemente para ver cómo se va desarrollando la cría, e incluso por problemas en el nido. De ahí que sea muy importante que los nidos para periquitos tengan el tamaño adecuado y cuenten con una pequeña hendidura en la parte inferior del nido que evite que los huevos puedan rodar de un lado para otro durante la incubación. Otro punto por el cual puede darse este problema es porque los parámetros de humedad y temperatura del aviario no son correctos. Por este motivo, es muy importante que durante la cría la temperatura sea constante y agradable y a la vez haya una buena humedad en el aviario que facilite la correcta incubación de los huevos y su posterior eclosión. También, si los huevos están dañados o tienen una ligera fisura en el cascarón, esto puede hacer que la membrana que protege al embrión se perfore y provoque la muerte del embrión durante su desarrollo, o incluso que puedan acceder al interior del huevo bacterias que indirectamente vayan provocando la muerte del embrión. Por ello, si notamos que alguno de los huevos de nuestros periquitos está dañado o presenta alguna fisura en la cáscara, es recomendable pintarlo con un poco de laca de uñas o pinta uñas transparente,
De esta forma, crearemos una pequeña película impermeable que reforzará esa parte del huevo y que evitará a su vez que puedan acceder al interior las bacterias. No obstante, tenéis que tener en cuenta que este truco solo sirve cuando hay una ligera fisura en el huevo, ya que si el huevo está muy dañado no servirá. Por otro lado, otra de las causas principales que provoca que los huevos de los periquitos no estén pisados y por lo tanto no nazcan es porque los periquitos no han alcanzado la plena madurez sexual y no están en plenas condiciones para comenzar la cría. Lo ideal es que tanto el macho como la hembra, y especialmente la hembra, tengan al menos un año de edad y reúnan las condiciones adecuadas para la cría. De esta forma, no solo evitaremos que aparezcan huevos claros durante la puesta, sino que además vamos a evitar problemas derivados, como por ejemplo los huevos atravesados. La falta de experiencia de los periquitos en la cría, especialmente cuando ningún miembro de la pareja ha criado antes, puede ser también un factor importante que puede ocasionar huevos claros o huevos que finalmente no eclosionen. De ahí que lo más recomendable para evitar estos problemas es que al menos un miembro de la pareja haya criado antes. También, el estrés, los sobresaltos o cualquier susto producido durante la cría es muy perjudicial porque puede hacer que los padres abandonen el nido durante la incubación al no sentirse tranquilos y cómodos. Un claro ejemplo por el cual muchas veces los pichones no nacen es porque ha habido algún ruido o movimiento en el abierto durante la noche que los ha asustado, les ha hecho salir del nido y luego no han sabido regresar hasta la mañana siguiente, provocando que el proceso de incubación se paralice, que los huevos se enfríen y que por lo tanto se estropeen, causando la muerte del embrión en su interior, independientemente de que la hembra regrese al nido a la mañana siguiente. Evidentemente, otra causa asociada a la cría por la cual los huevos no nacen es porque los padres por necesidad o manía se comen los huevos. Si queréis que más adelante hagamos un vídeo en el canal en el que veamos las causas por las cuales los periquitos se comen los huevos, dejármelo también en comentarios y lo preparo sin problemas. Por último, si la jaula es inadecuada para la cría de periquitos, habrá también problemas a la hora de que el macho fecunde correctamente a la hembra, y del mismo modo tenemos que tener en cuenta que los posaderos deben estar colocados a una distancia adecuada y deben ser del grosor correcto para que los periquitos puedan posarse con comodidad, puedan estar cómodos, guarden correctamente el equilibrio y puedan ejercitarse diariamente. Espero que el vídeo te haya servido. Si es así, dale a like y compártelo por tus redes sociales para ayudar a otros compañeros. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis, pulsando el botón rojo que aparece por aquí, para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante sobre periquitos, y como siempre, te espero en el próximo vídeo.